Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia local que hoy también nos acompaña aquí en vivo, ¿no? Hoy es domingo 9, ¿no? 9 de marzo de este 2025. Así es que agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos para compartir, no solamente como hermanos, como iglesia, sino que podamos escuchar la palabra, meditar en ella y podamos vivirla, que es lo más importante, ¿no? Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos a la Primera de Pedro. Busquen sus Biblias, Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Mientras usted lo busca, también animar a la gente ahí en el video que tenga una Biblia siempre, ¿no? La Biblia hay que tenerla siempre cerca para consultarla, para echar mano de ella, ¿no? Bueno, siempre damos desde el mismo consejo, ¿no? Primera de Pedro 2:5. Recuerde que la Biblia es una espada, nada más para que siempre quede ahí. Y las espadas hay que tenerlas allá en la mano, ¿no? Para agarrarlas. Las flechas sí se lanzan, ¿no? Pero la espada siempre tiene que estar pegadita de uno, ¿no? Amén. Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el título ahí antes del 4? La piedra viva, ¿no? Esta prédica se llama Piedras Vivas, precisamente porque vamos a analizar esos versículos. Entonces, 1 Pedro 2:5 dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que tenemos la oportunidad no solamente de leerla, Señor, sino que se convierta para nosotros en fundamento, en algo clave para poder transitar este caminar cristiano, Señor. Gracias por ella, Señor. Te damos gracias también por cada una de tus misericordias que sabemos que son nuevas cada día, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para recibir el consejo de tu palabra y que no se quede solamente ahí, sino que así como vamos a ser buenos oidores, también seamos excelentes hacedores de ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, les decía, hermanos, que vamos a hablar hoy de lo que la Biblia hace referencia ahí en 1 de Pedro 2:5 de las piedras vivas, ¿no? Pero bueno, antes de meternos al tema, siempre es importante meternos al contexto, ¿no? Un poquito de... Acuérdese, siempre que usted lea un verso de la Biblia, no se quede ahí nada más. Eso sí, asegúrese de entenderlo. Hay muchas cosas a veces que les decía que hay versículos que uno los entiende así, ¿no? Hay otros que uno le queda como cierta duda, entonces hay que meter el texto en el contexto y todo lo que ustedes ya han escuchado sobre técnicas de lectura e interpretación de la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, vea, en referencia a este tema que vamos a hablar, cuando hablamos de piedras vivas, ¿de qué se imaginan que vamos a hablar? Bueno, no le llegaron, entonces ahorita les digo. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Amén? ¿No han oído hablar de decir es que nosotros somos piedras vivas? ¿No han oído eso? Bueno, entonces vamos a verlo. Pero bueno, como vamos a hablar de iglesia, no es un secreto, hermanos, que todo lo que tiene que ver con iglesias, el concepto de iglesia es algo que cada vez está más desvalorizado. ¿Cierto que sí? Desacreditado, pues. Uno dice, es que yo soy pastor y ya la gente cree que uno se está llenando de plata, ¿no? Aunque hay algunos que sí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero uno dice, vas a abrir una iglesia, ¿querés conseguir plata? Hay tres opciones, ¿cuáles? Ahorita un restaurante, aunque no todos los restaurantes los llenan a uno de plata, ¿no? Pero bueno, un bar o una iglesia, lo que le dicen a uno, ¿no? Porque ese es el concepto que hay de lo que son las iglesias como tal, ¿no? De hecho, la gente mira a las iglesias como la última opción a veces dentro de toda la gama de soluciones que puede tener para solucionar un problema. La gente dice, ya probé con esto, al mejor estilo de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Que probó con todo y al final como no le tenía más, dijo, no, yo voy a ir a buscar al que realmente me puede solucionar el problema, ¿no? Entonces, tristemente, las iglesias
y por medio de ellas Dios es como la última opción que la gente considera para encaminar su vida, ¿no? Eso es una realidad, hermanos. Ahora, ¿de quién es culpa, hermanos, de que haya ese concepto tan errado o tan desacreditado de iglesia? ¿De quién es la culpa? ¿Ah? De la misma gente, pero dentro de la misma gente podríamos decir, por un lado hay una responsabilidad de los líderes religiosos, la gente que está aquí en los púlpitos, por medio de su mal testimonio, su manipulación, de sacarle la plata a la gente, generan ese mal concepto de lo que es iglesia, ¿cierto? Entonces hay una culpa aquí de los liderazgos. Hay una culpa también ¿de quién? De la gente. ¿Por qué? Porque ya no son víctimas de eso, sino que son cómplices, ¿cierto que sí? Y bueno, y en términos generales, hermanos, vea, ayer que fue el Día de la Mujer, felicidades a todas las mujeres. Lo que pasa es que hago un paréntesis, no felicité a nadie porque ya como hoy en día uno no puede felicitar a las mujeres porque no falta la que le dice a uno, a mí no me felicite, que eso no es para felicitar porque esos son juicios de valor y entonces sale uno regañado. Entonces uno dice, no, felicidades en la celebración. No es una celebración, es una conmemoración. Y dice, entonces ya, ¿qué problema? Entonces, bueno, está bien, pues. Entonces, bueno, pero ayer fue el Día de la Mujer, ¿no? Ustedes saben, a veces uno ve comentarios en el Face cuando hay alguna publicación de mujeres y dicen, no hay peor enemiga o enemigo de una mujer que otra mujer. ¿Cierto que sí? Entonces llevémoslo eso a lo que estamos hablando. ¿Saben cuáles son los enemigos? Bueno, sabemos que el enemigo es Satanás y todo lo que usted sabe, pero ¿sabe cuáles son los enemigos principales de los cristianos? Los mismos cristianos. Ya sea porque dan mal testimonio o ya sea porque critican y hablan una cantidad de cosas y a veces ni aportan. Ni aportan, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema como tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos de acuerdo, hermanos, que el concepto de iglesia es un concepto que tiene mucho descrédito hoy por día, ¿no? Las iglesias se les ha faltado el respeto como tal. De hecho, las feministas cuando salen a marchar, las primeras paredes que rayan son las paredes de las iglesias. Yo no sé qué les hace, en qué les compensa eso, pero bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, hermano, nosotros encontramos muchos términos en la palabra relacionados a lo que es una iglesia. Nosotros se nos conoce como la familia de la fe. ¿Qué te decís? Se nos conoce como el cuerpo de Cristo. También, ¿qué te decís? Como la esposa de Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué más? También saber que la iglesia, que hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia como organización, que es cuando uno establece toda una junta directiva y hay un edificio, eso es una organización. Pero también está la iglesia como organismo vivo, ¿cierto? Que somos cada uno de los que la componemos. Ese es el organismo vivo. La iglesia invisible, la iglesia visible. Bueno, hay tantos conceptos de iglesia, pero acabamos de leer en 1 de Pedro 2:5 que hay otro concepto. Y él dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. Entonces, habla de la iglesia como una casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. Y bueno, obviamente vamos a hablar un poquito de las piedras y todo eso, pero les adelanto, las casas se construyen, ahorita no tanto, porque ahorita las piedras son más elaboradas, hay bloques, hay ladrillos y todo eso, pero antes se construían ¿en qué? En piedra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, porque les aseguro que aquí no, todo esto será destruido, porque aquí no va a quedar piedra sobre piedra? Entonces, ¿cómo fue construida? Con piedras. ¿Y cómo? Pues piedra sobre piedra. ¿Entiendes? Entonces, como nosotros somos una iglesia, digamos un organismo vivo, somos una casa, obviamente somos un edificio, ahorita lo vamos a ver, pero eso no es físico, entonces es espiritual, ¿cierto? Entonces nosotros somos piedras también, pero piedras espirituales. Y para allá vamos, ¿no? Básicamente se nos ha llamado piedras vivas. Pero pensemos un momento en el contexto sobre el cual Pedro escribió esta carta. Yo alguna vez cuando he predicado de Pedro, les he contado que Pedro escribió 2 cartas. ¿Cuáles? Primera y segunda, ¿no? No, pues cuidado. Primera y segunda de Pedro. Las 2 cartas las escribió en un entorno muy hostil, ¿no? La iglesia se estaba preparando o estaba atravesando unos periodos de persecución tremendos, ¿no? ¿Usted se acuerda, Borjito, que usted siempre se acuerda de ese emperador tremendo que tiene nombre de perro? ¿Cuál es? Nerón, ¿no? Nerón, o sea, en la época de Pedro estaba Nerón, era una persecución muy brava
para el pueblo de Dios, para los cristianos, para la iglesia. Entonces Pedro escribe esas dos cartas dirigidas a la iglesia, donde la primera carta de Pedro va muy enfocada a los peligros externos que iba a tener la iglesia por la persecución de Nerón. Y en la segunda carta se centra más en los peligros, ¿qué? Internos. Los de siempre, ¿no? Los de las doctrinas raras que se meten ahí. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿Los externos o los internos? ¿Pero cuál es más? Los dos son peligrosos, pero ¿cuál sería más? El interno. ¿Por qué? Porque es que las cosas cuando están adentro es más difícil de detectarlas. Por eso cuando se roban algo en un banco y dicen, no hombre, eso, ¿quién habrá sido? Eso está raro. Entonces dicen, no, eso tiene que haber sido, ¿qué? Gato casero. Eso tiene que haber sido gato casero. Entonces, qué difícil es anteponerse a eso, ¿no? Cuando el enemigo está ahí. Por eso es que el principal enemigo que nosotros en general tenemos, ¿cuál es? El viejo hombre. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Entonces, Pedro escribió esa carta ahí. Y como la iglesia estaba pasando un tiempo de persecución, un tiempo difícil, entonces él se centra en esta carta como para darle ánimo a la iglesia, ¿no? Para decirle, vea, qué importante es que ustedes sepan quiénes son. Porque lo que les va a pasar a ustedes es en relación a lo que ustedes son. Porque si ustedes no fueran lo que son, no les pasaría lo que les va a pasar. Mire qué trabalengua, ¿no? Pero qué bueno. Entonces, básicamente en eso les recuerda a ellos la importancia de que uno tenga identidad, ¿no? Amén. Que uno sepa quién es. Por eso hay gente que le pasan cosas y uno dice, ¿por qué me pasará esto? ¿Usted es hijo de Dios, cristiano? Sí. Entonces sepa que eso es parte de nuestro caminar cristiano. ¿Usted es hijo de Dios? No, yo no tengo nada que ver con Dios. Entonces revise su vida, deje de que usted es un choricero, tramposo, usted vive en medio del pecado y eso es fruto del pecado. ¿Me entiende? Pero uno tiene que saber quién es, tener identidad como tal. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿a quién le escribe Pedro esa carta? ¿A cuál iglesia? Ah, es que cuando yo les digo a ustedes, acabamos de leer un texto de Pablo a los romanos. ¿A quién escribió eso? Pastor, a la iglesia de Roma. Y es que Pablo le escribió a los Gálatas. ¿A quién escribió? Pastor, a la iglesia de Galacia. Bueno, ¿a quién escribió Pedro esta carta? Entonces nos vamos a Pedro 1. Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos esos lugares que Pedro expone ahí son lugares que están en el Asia Menor, que hacían parte del Imperio Romano. Y cuando él dice a los expatriados de la dispersión, ¿quiénes son esos expatriados de la dispersión? Primero que todo, ¿qué nacionalidad tenían? ¿Qué nacionalidad? Eran judíos. ¿Por qué yo sé que eran judíos? No, no necesariamente por eso, porque Pablo era judío y Pablo no le escribía siempre a los judíos. O sea, ¿por qué? ¿Quiénes fueron los que fueron expatriados en la dispersión? Que la dispersión es lo mismo que la diáspora. ¿Quiénes son? Los judíos. Amén. Y además, ¿sabe por qué también? Porque acuérdense que el ministerio o el llevar la palabra del Señor, ellos se lo repartieron. Digamos que no es que se lo repartieron, pero naturalmente quedó partido en dos misiones, ¿no? Mientras que Pablo, la misión de Pablo era hablarle a quién? A los gentiles. La misión de Pedro era hablarle a quién? A los judíos, todos de la iglesia del Señor. Amén. Entonces le estás mandando esta carta a quién? A los judíos que habían aceptado a Cristo, que formaban la iglesia de Cristo, pero que estaban dispersos por todas algunas ciudades de Roma. Y que como estaban dispersos, iban a ser perseguidos porque estaban dentro del Imperio Romano. ¿Estamos claros ahí, no? Eso es nada más cultura general como tal. Entonces, cuando él les habla de todo esto de piedras y de casa espiritual, pues es un lenguaje, acuérdense, siempre en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre se ha tratado de buscar, ¿qué cosa? Un lenguaje que la gente conozca. Por eso el Señor hablaba de pesca, Pablo hablaba de la armadura del cristiano porque él conocía la cultura romana. Amén. Y aquí ambos, no solo Pedro, sino Pablo, utilizan todo este concepto de piedras y de casa para saber que algo es edificado a partir de, ¿cierto que sí? Entonces, obviamente, él hace referencia a eso porque también en el Antiguo Testamento los judíos sabían que Dios dónde moraba, en el Antiguo, no en el Nuevo. ¿Dónde era que Dios moraba? Y dónde, por eso, como él estaba ahí era donde ellos iban a darle adoración. ¿A dónde? Al templo, ¿cierto? En el templo.
Por eso es que en Israel, cuando el templo fue destruido, se acabó la adoración. Ellos no tienen dónde adorar. ¿Por qué? Porque no hay templo. Si no hay templo, no hay. Ahora, en los tiempos de ahora, ¿cuál es el templo del Señor? Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por eso usted ve que la gran mayoría de información que vemos en este sistema anticristiano tratan de siempre dañar el cuerpo, ¿no? La parte sexual. ¿Por qué? Porque si no hay cuerpo no hay adoración. Lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, bueno, ahora obviamente Pedro lo que está hablando es, sí, en la antigüedad era un templo, pero ahorita el templo somos nosotros. Es una casa espiritual en el cual ha sido construido con piedras que son piedras, ¿qué? Vivas. Entonces, por eso utiliza ese concepto como tal, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué era tan importante Pedro que le hablara a esos judíos que estaban dispersos como tal? Porque como eran judíos, ellos habían recibido a Cristo, pero acuerde que un problema que tenían los judíos que habían recibido a Cristo es que ellos todavía no se habían desarraigado ¿de qué? De la ley, de sus costumbres. Ellos decían, sí, recibimos a Cristo, está bien, pero no, nosotros para garantizarnos la salvación, nosotros tenemos que seguir aplicando la ley. Hay que circuncidarse, hay que diezmar, hay que ayunar. Y entonces esa gente, habiendo recibido a Cristo y sabiendo que la salvación es por fe y por gracia, pero ellos todavía estaban tentados a regresar otra vez a sus costumbres, que eran costumbres de hombres. Amén. Entonces por eso él les dice, vean, no olviden quiénes son ustedes, tengan la identidad del Señor. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace poco también de cosas que tenían que ver con eso de la autoestima y todo eso que vimos en domingos pasados? ¿Se acuerdan? Que estuvimos lo viendo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en eso. Y miren, por ejemplo, para que ustedes crean que no era un cuento de Pedro nada más, en Efesios 2:20, que ahorita más adelante lo vamos a retomar, pero mire Pablo cómo le habla, porque está bien, Pedro, háblele a los judíos que ellos todavía van a sufrir remesón, entonces tienen que saber quiénes son en Cristo. Pablo, hablándole a los gentiles también, para que ellos tuvieran firme lo que son, Pablo les decía así, edificados, eso está en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El mismo lenguaje. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que la gente entiende, ¿no? Un edificio, cómo lo va formando uno, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, eso que leímos de Primera de Pedro, les decía, realmente era para reafirmarles a la gente quiénes eran ellos, su identidad en Cristo, y que la gente tuviera presente cuál es la responsabilidad nuestra, hermanos, y el privilegio que tenemos de ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, eso de piedras vivas, pues ahorita lo vamos a desarrollar como tal, ¿no? Entonces, volvamos a lo que leímos. Primera de Pedro 2, 4 y 5. En esos dos versículos, aunque leímos el 5 nada más, pero vamos a retomar desde el 4, porque en el 4 nos presenta el Señor y en el 5 nos dice quiénes somos nosotros y cuál es la conexión que hay como tal. Entonces, primero pensemos, hermanos, cómo la palabra nos presenta al Señor. Ustedes saben que, así como les dije ahorita, que la iglesia es la familia de la fe, la esposa de Cristo, nuestro Señor Jesucristo es presentado en la palabra también de muchas maneras, con muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser el león de Judá, ¿cierto? Otro, a ver si se lo saben. ¿Cuál? ¿No se sabe ninguno? Bueno, el gran yo soy, pero ese viene aquí. Pero digamos, cuando el Señor se bautizó y se fue, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, ¿ahí va quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es otro nombre, ¿cierto que sí? ¿Algún otro? Pues yo tengo varios aquí. La luz verdadera. Amén. El Verbo hecho carne. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Príncipe de paz, novio de la iglesia, el buen pastor, cabeza de la iglesia. Bueno, hay muchos nombres. Amén, hermanos. Amén o no. Pero aquí, en lo que Pedro nos da otro nombre. Él dice que él es ¿quién? Dice en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva. Usted le dice piedra viva, ¿no? Entonces, ese es otro nombre. Usted no diría, ¿por qué le diría piedra viva Pedro al Señor? Bueno, la parte de viva es la más fácil de entender, ¿no? O sea, Pedro lo vio resucitado.
Obviamente, sabes que el Señor resucitó como tal, ¿no? Entonces, que venció a la muerte y eso está escrito en la palabra. Lo tenemos claro. Ahora, ¿por qué le diría piedra? Bueno, acuérdese cuando el Señor instituyó su iglesia, que le dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y todo lo que ustedes saben. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y que Pedro solamente dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces el Señor le dijo a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es más, sobre esta piedra o sobre esta roca, piedra y roca lo vamos a usar así distintamente, es donde yo voy a edificar mi iglesia. Amén. Amén, hermanos. Entonces Pedro sabía que el fundamento de la iglesia, ¿quién era? Cristo, ¿cierto? Y una palabra para definir el fundamento es piedra. Una piedra es un fundamento. Amén, hermanos. ¿Y por qué vivo? Porque él sabe que venció a la muerte, la venció en la cruz como tal. Entonces él lo presenta como una piedra viva, ¿no? Pero más adelante hay otras palabras sobre las cuales también él se refiere como tal. También le llaman la piedra angular. ¿Han visto? No sé si ustedes saben qué quiere decir eso. Que dice que la piedra del ángulo es el Señor. No sé si han leído sobre qué es una piedra del ángulo o qué es una piedra angular. Bueno, no me adelante ahorita. Hablemos primero de las piedras. Yo creo que todos sabemos que son piedras, ¿no? Las piedras siempre han existido desde la creación del mundo. Amén. Sabemos que hay piedras que son toscas, piedras que son muy ásperas, y hay piedras que son lisas, ¿cierto? Entonces, las piedras siempre han existido. Además, yo no me imaginaría, no podríamos imaginarnos un mundo, cuando hablo de un mundo, una creación sin piedras, ¿cierto que no? O sea, siempre las pirámides de Egipto se hicieron con piedras. Bueno, obviamente, los primeros altares que la gente usaba para llevar holocausto al Señor, ¿eran qué cosa eran? No eran más que piedras, eran piedras, básicamente como eso, ¿no? La ley fue escrita sobre una ¿qué? Una piedra, ¿cierto que sí? Ya me acordé quién fue que mató a Goliat. David. David mató a Goliat ¿con qué? No, David no mató, lo hirió. Lo hirió, uy, se fueron. Lo hirió con una piedra, pero lo mató con una espada, ¿se acuerdan? Ah, bueno. Entonces, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán? Que les dijeron a ellos que tomaran 12 piedras como una señal ahí. Piedras como tal, ¿no? Bueno, Salomón se aseguró de tener las mejores piedras para construir ¿qué? Templo. Entonces, las piedras siempre han existido. Y siempre han existido también piedras preciosas, ¿no? Hay una discusión de cuál es la piedra más preciosa que hay. Si es el rubí, si es el zafiro, si es el diamante, si son las esmeraldas. Bueno, el caso es que aquí Pedro sí nos dice que ¿cuál es la piedra más preciosa? Cristo, ¿no? O sea, piedra escogida ahí, preciosa como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a escudriñar entonces esos dos versículos, nos vamos a ir ahí para ir sabiendo exactamente a qué se refiere eso, y después nos vamos a extender en los versículos que faltan. Entonces, en el versículo 4 dice, obviamente, acercándoos a Él. O sea, no es el primer versículo que dice que nos podemos acercar al Señor. En Hebreos dice que nosotros podemos, ¿qué cosa? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, el Señor, digamos, y cuando hablamos no solamente del Señor, sino de Dios en general, si algo que vino a romper nuestro Señor Jesucristo por medio de su ministerio es esa brecha que había entre la humanidad y Dios, como tan lejana, ¿no? Como con intermediarios. Es decir, no, ahorita ya ustedes se pueden, ¿qué cosa? Acercar confiadamente al trono de la gracia, o sea, tranquilos como tal. Y ahorita lo vamos a ver cuando habla del sacerdocio como tal, ¿no? Entonces, podemos acercarnos a Él, que es una piedra viva. Ya esa la tenemos. Pero dice que es una piedra viva que fue, ¿qué cosa? Desechada. Que eso también ya lo hemos visto, ¿no? El Señor fue desechado desde que nació. ¿Quién fue el primero que desechó al Señor cuando nació? ¿Quién lo quería matar? Herodes, ¿se acuerdan? Desde que nació lo quería matar Herodes. Después fue desechado por su gente, ¿no? Que no creían en él. Amén. Pero ese no es el hijo de José. ¿Y ese por qué sabe tanto? Desechado, ¿no? Fue desechado por Judas, que era uno de sus discípulos que prefirió otra cosa que seguir caminando fielmente a él, ¿no? Fue desechado por los de Gadara. ¿Se acuerdan cuando él liberó a ese demonio allá que le dijeron, no, Señor, mucho alboroto, ¿por qué no te vas para otro lado? Amén. Ha sido desechado. ¿Y sigue siendo qué?
Desechado. Lo desecharon esos que dijeron, mejor suéltanos a quién. Mejor suéltanos a Barrabás. Lo desecharon también. Hoy en día sigue siendo desechado. ¿Por quiénes? Por mucha gente que en medio de su autosuficiencia cree que no necesita de Dios, que no necesita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo siguen desechando. Sigue siendo una piedra, ¿qué? Desechada. Entonces dice, acerquémonos a Él, piedra viva. Y además de eso, ¿qué cosa? Desechada ciertamente por los hombres. Pero para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. ¿Qué es algo precioso, hermanos? Es que la gente cree que precioso es algo que físicamente es lindo. No es eso, va mucho más allá. Algo precioso es algo que tiene precio, algo que tiene un alto valor. Amén. Entonces dice que Jesucristo para Dios es, además de escogido, es algo de un inmenso valor. Y obviamente para nosotros también. Amén, hermanos. Pero como estamos viendo cómo presenta la Biblia a nuestro Señor, ya nos vimos ahí que es una piedra viva, que además fue desechada y que para Dios es preciosa, ¿no? Pero más adelante, hermanos, en el verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, y además es escogida y preciosa. Entonces ahí menciona otra cosa, dice que Jesucristo es ¿qué? La piedra ¿qué? Principal del ángulo o la piedra angular. Bueno, nosotros no sabemos eso porque no sabemos de construcción, pero y hoy en día tampoco se usa, pero en esos tiempos sí, que cuando se estaba haciendo una estructura, se estaba construyendo algo, era clave dentro de lo que se estaba levantando la piedra angular. Era una piedra que tenía ciertas características que se ubicaba. ¿Dónde se ubicaba? ¿Dónde se ubicaba la piedra angular? En el ángulo. En el ángulo. Era en el ángulo de las paredes, en la unión. Pero el caso, hermanos, yo por aquí tengo algunas definiciones de eso como tal, de la piedra angular. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra de la construcción, de una base, ¿no? Dice que todas las demás piedras se establecen con referencia a esa piedra angular. Se pone la piedra angular y todo lo demás se construye con referencia a esa piedra, hermano, es la que determina la posición en la construcción. Dice que en una edificación, a la piedra, que era usualmente de gran tamaño, se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de un muro. Dice, es bueno decir, todo eso es teórico, ¿no? Porque no va a inventar eso. Dice, esta piedra angular no estaba alineada a las paredes, sino que las paredes estaban alineadas a esta piedra como tal, ¿no? La consistencia de un edificio dependía de esa piedra angular y la estructura de los edificios antiguos requerían de esta piedra porque sin esa piedra todo lo demás quedaba ¿qué? Vulnerable y propenso a derrumbarse. ¡Wow! Mire lo importante de una piedra angular en la construcción. Y por eso es que Pedro y todos los demás, y yo no sé si antes de eso usted decía, ¿por qué le dirán al Señor que es la piedra angular? Bueno, entonces ya nosotros sabemos que en la construcción espiritual de lo que es la iglesia, ¿cuál es el papel o la clave que tiene Cristo? Como piedra angular. Sostener y que todo lo demás, ¿qué cosa? Se tiene que sujetar ¿a qué? A esa piedra angular. Ahora usted dirá, pastor, pero eso yo lo había oído. ¿En qué? En que sí, que nosotros somos un cuerpo. ¿En qué? ¿Y quién manda el cuerpo? La cabeza, y que la cabeza es Cristo. Bueno, pues sí, por ahí anda. Es lo mismo. Amén. El cuerpo no se manda solo. El cuerpo depende de la cabeza, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Vamos por ahí, entonces le llama de piedra angular, ¿no? Por eso es que los discípulos eran muy insistentes en decir, vea, Pablo le decía a la iglesia, usando el mismo lenguaje que estamos hablando, ¿no? Decía, vea, yo como perito arquitecto, para que sepan, no era que Pablo fuera arquitecto, sino que quería ponerle el ejemplo, porque él está hablando de cosas espirituales, ¿no? Yo como perito arquitecto, ¿qué? Ya puse el fundamento, ya puse la piedra angular, amén. Ya les toca a cada uno, ¿qué cosa? Sobreedificar, ¿no? Y que cada uno mire cómo sobreedifica, usando buenos materiales, ¿no? Pero yo ya lo puse, pero eso sí, ya el fundamento fue puesto. Háganme el favor, no dice la Biblia así, háganme el favor y no vengan a poner, ¿qué cosa? Fundamento sobre fundamento, no. Ya el fundamento está puesto, que es Cristo, y de ahí cada uno que sobreedifique, pero ese fundamento ya está ahí. No me vengan a poner otro fundamento diferente. Amén, hermanos. Por eso es que dice ahí, ¿no? Básicamente, el fundamento ya está puesto. Y también más adelante, no sé si a ustedes les ha hecho que eso, ya sabemos todo lo que hemos hablado, ¿no? Es una piedra viva, que fue rechazada, fue desechada, pero para Dios preciosa como tal.
la piedra del ángulo, ya la estamos dimensionando, pero más adelante dice, sigamos leyendo, dice, estoy leyendo del 6 en adelante, ¿no? Y el que creyere en él no será avergonzado, mas vosotros pues, los que creéis, él es precioso, ¿cierto? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces dirán, uy, pastor, ahí cómo así que yo entiendo todo que Cristo es la piedra del ángulo y es clave y todo eso, pero ¿cómo que es piedra de tropiezo? ¿Cómo va a ser el Señor piedra de tropiezo? Amén. ¿Y cómo es que va a hacer caer a la gente? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ¿de quién está hablando ahí? Que dice que el Señor es piedra de tropiezo, ¿para quién? Para los que no creen, para los que no lo aceptaron. ¿Quiénes son los que no lo aceptaron en esa época? Los fariseos, los judíos, ¿cierto? Porque acuérdense que había una lucha de ¿qué? De poder. ¿Y qué era lo que se disputaban los judíos, los fariseos, el Sanedrín con el Señor? ¿Qué era lo que estaba ahí en el medio que querían disputar? ¿Qué cosa? Que ellos cada rato cuestionaban eso del Señor. Cada rato decían, hey, ¿usted por qué tiene esa qué? Autoridad. Recuerden, la autoridad. Claro, en ese entonces los fariseos del Sanedrín, ellos eran los que mandaban en todo. Y viene el Señor a decir, no, eso no es así. Aquí esto. Entonces la gente decía, wow, y la gente se quedaba atónita viendo al Señor porque hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, ¿no? Y entonces por eso ellos le decían, ¿y usted con qué autoridad hace eso? Entonces ahí mismo él los cuadraba también y le decía, bueno, yo les contesto si ustedes me contestan eso. ¿Se acuerdan que el bautismo de Juan de quién es? Y entonces dijo, no le vamos a contestar. Y entonces él dijo, pues entonces yo tampoco les contesto. Entonces había un asunto de autoridad como tal ahí. Entonces, para esa gente que tenía la autoridad, y viene el Señor a hablar otro lenguaje y a descalificar muchas de las cosas que ellos hacían, pues para ellos Jesucristo representaba una piedra de ¿qué? De tropiezo. Amén. Como a veces uno lo dice cuando uno está caminando y dice, es que estoy incómodo, ¿por qué? Porque tengo una piedrita, ¿qué? En el zapato, ¿acuerdan? Entonces Jesús en ese entonces para el liderazgo religioso era una piedra en el zapato, hablando de la piedra que estamos hablando, ¿no? Entonces es la piedra de tropiezo, obviamente, para toda aquella gente, ¿no? Y es más, para el que no crea, porque aquí dice que el que cree en el Señor, bueno, más adelante dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados, ¿no? Entonces tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Porque si uno camina en obediencia a la palabra como tal, pues Jesucristo jamás será una piedra de tropiezo, sino que más bien va a ser una piedra, ¿qué? Angular, de soporte, de firmeza, de guía. Amén, hermanos. Como tal, ¿no? Entonces así presenta la palabra, o por lo menos estos versículos que hemos hablado, a nuestro Señor Jesucristo. Una piedra viva que fue desechada, pero que para el Señor es una piedra no solamente escogida, sino preciosa. Amén. Es una piedra angular, ya sabemos de qué se trata, pero que además para los que no creen, es una piedra de ¿qué? De tropiezo. Amén. Para los que no creen, pero para los que sí creemos, dice ahí, pero para vosotros los que creéis, Él es precioso. Es decir, de gran valor. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Ahora vayamos a lo que no lo que nos interesa, porque todo nos interesa, pero a lo que nos incumbe, ¿no? Que es a la iglesia como tal, cómo nos presenta la palabra. Ahorita vimos algunos ejemplos y todo eso, ya vimos que aquí se está refiriendo a la iglesia como ¿qué? Como casa espiritual, que ha sido edificada utilizando piedras vivas, ¿no? Entonces cada uno de nosotros que componemos la iglesia nos presenta inicialmente como piedras vivas, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y más adelante vemos que hay otros conceptos que vamos a ir desarrollando, ¿no? No solamente que somos piedras vivas, sino que somos una casa espiritual, que se nos ha dado un sacerdocio santo para que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales. Todo eso tiene una razón de ser. Entonces, miremos, volvamos al versículo 5, ¿no? Dice, vosotros también. Cuando dice Pedro ahí, vosotros también, usted lo tiene que conectar con el versículo anterior, porque el versículo anterior está diciendo que Jesucristo para Dios es una piedra, ¿es qué? Es escogida ahí, preciosa. Y después dice, vosotros también. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también. No hay que interpretar ahí, no hay que interpretar mucho más. Pero lo que pasa es que hay que creérselo, hermanos. A veces uno no se cree que el valor que tenemos nosotros para el Señor, o sea, siempre y cuando decidamos ¿qué? Caminar
En obediencia a Él. Porque si decidimos caminar no en obediencia, sino en desobediencia, ya el Señor va a ser para nosotros, ¿qué cosa? Piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos diga que no hagamos va a ir en contra de lo que queremos hacer por medio de una concupiscencia, ¿qué? Caída. Amén. Por una naturaleza caída. Entonces dice, también vosotros también como piedras vivas. Amén, hermanos. Ya nosotros sabemos que eso es piedra viva. Ahora, si el Señor es una piedra viva y nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ¿por qué nosotros también pasamos a ser piedras vivas? Sí, porque el que se une al Señor, ¿qué pasa? Uno es con Él. Y además Él nos hace ¿qué? Copartícipes de lo que Él es. Amén. Automáticamente. Acuérdense que el Señor nos hace copartícipes de toda su naturaleza. Solo hay tres atributos que no, que es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, esa la sabemos, pero de resto nos hace partícipes de toda su naturaleza. Amén, hermanos. Entonces venimos a hacer, ¿qué cosa? Piedras vivas. ¿Y por qué también? Bueno, lo podemos entender también en el libro de Efesios, capítulo 2, Efesios 2:1, que Pablo está haciendo la referencia a la iglesia de lo que éramos nosotros antes y lo que somos después. Por ejemplo, ¿qué éramos nosotros antes? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. Ahora, si hay algo muerto en esta vida, ¿qué es, hermanos? Hablando del tema que estamos hablando ahorita. ¿Ah? Una piedra. ¿Cierto que sí? Pero una piedra normal, ¿no? ¿Una piedra qué? Por eso es que el Señor le decía a la gente, vea, cuando les pueda pasar algo, va a pedirle ayuda de ¿a quién? A sus ídolos de piedra. A sus ídolos de piedra. ¿Por qué? Porque esos no pueden hacer nada. ¿Por qué? Están muertos. Son piedra. Tienen ojos y no ven. Boca y no hablan. Tienen pies y no caminan. O sea, están muertos. Entonces, ¿y cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos. ¿Cierto decir? Entonces, digamos que éramos unas piedras de esas que conoce ahí. Tiradas. Entonces, estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Vamos al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces pasamos a ser personas muertas a ser personas vivas. Y ahorita vamos a ver por qué piedras, ¿no? Y les adelanto algo. A uno le dicen, es que somos piedras vivas, porque las piedras, usted pone un montón de piedras muertas, un montón de piedras, pues, normales. ¿Qué pasa con esas piedras, una con otra? ¿Qué hace? Nada. ¿Cierto, no? Bueno, usted pone una piedra encima de otra y se va y puede volver del tiempo y ahí está, no pasa nada. Pero como nosotros somos piedras, ¿qué cosa? Vivas, se supone, ahorita lo vamos a ver, se supone que como somos vivos, nos pulimos, ¿qué cosa? ¿Quién pule? Eso, David, menos mal que viniste, David. Nos pulimos unos a otros. Amén. Pero para pulirnos unos a otros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos aquí? ¿Estamos qué? Congregados, estamos reunidos, ¿cierto? Tenemos que tener roce, hermanos, para poder pulirnos, si no, no. Pero bueno, ahorita vamos a ver de eso más allá. Entonces, hermanos, por eso es que somos piedras vivas, por eso nos muestra a nosotros también como piedras vivas, más allá de que el Señor nos ha hecho copartícipes de su naturaleza. Entonces, sigamos. Vosotros también como piedras vivas, después dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Cuando Él está diciendo eso a la iglesia, vean, entiendan que ustedes son piedras vivas, está bien, tengan su identidad en Cristo. Pero ustedes necesitan ser edificados como casa espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes son las piedras que el Señor va a usar ¿para qué? Para construir su edificio. Acuérdate, como decía, que varias veces se ha usado eso de edificio y edificar, ¿no? Como tal. Entonces, hermanos, mire el papel tan importante que tenemos nosotros en lo que es la composición o lo que es la iglesia como tal. O sea, somos las piedras que sirven ¿para qué? Para edificar la casa espiritual. O sea, mire la importancia. Por eso cuando el Señor le decía a la gente, vea, muchas gracias por darme tantas cosas, ¿no? Y le decía, pero Señor, no te hemos dado nada. Claro. Si yo tuve sed y me dieron de beber, ¿de acuerdo? Pues yo tuve hambre y me dieron de comer. Es más, estuve enfermo y fueron a verme. Dice, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cada vez que se lo hicieron, ¿qué? A uno de los míos. Es decir, a una de mis.
piedras vivas, a una de mis piedras que está aquí. Cada vez que se lo hicieron a eso, ¿se lo hicieron a qué? A toda la casa espiritual, al cuerpo de Cristo, a mi cuerpo. Amén, hermanos. Vamos a ir metiendo todo eso en el lenguaje que tenemos ahí. Básicamente eso, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que decía Pablo en Éfeso, allá, no lo busque, Efesios 2:20, cuando él decía, usando este término de edificados, que era algo muy conocido por la gente, decía él, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? Cuando habla de apóstoles y profetas, se refiere, acuérdense que cuando yo le decía a ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de la ley y los profetas, ¿la ley era qué? El Pentateuco, ¿no? Moisés. Y los profetas, lo que los demás escribieron. Y que el Antiguo Testamento se basaba o era una antesala de qué? De lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Y qué vino en el Nuevo Testamento? Sí, pero ¿cuál es el evento que vino en el Nuevo Testamento? El más grande. Pues la venida del Señor. Amén. Entonces los profetas, básicamente, la doctrina de los profetas y todo eso se basaba en la venida del Mesías. Entonces cuando él dice eso, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué es quién? Cristo, ¿no? Entonces dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, que ya lo vimos ahora, en quien todo el edificio, mire el lenguaje que habla, ¿no? En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, qué importante es que nosotros seamos, ¿qué? Edificados, que podamos trascender. ¿Y por qué que seamos edificados? El edificar tiene que ver con ¿qué? Con crecer. ¿Y por qué tenemos que crecer? Comparado con una piedra muerta, ¿qué pasa con una piedra muerta? No crece, la piedra está ahí, ¿no? Una piedra no crece, pero como somos piedras vivas, tenemos que crecer. Amén, hermano. Y para eso necesitamos ser edificados. O sea, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, básicamente hay un interés particular en que nosotros crezcamos y seamos edificados. ¿Por qué? Para que podamos alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es el objetivo que tenemos allá que decía Pablo? Ese es mi objetivo, yo allá apunto. ¿Cuál es? Alcanzar la vida eterna, ¿no? Básicamente, no pierda de vista el objetivo, ese es, ¿no? Ese es, pero tampoco se quede ahí, porque por ver el objetivo no haga nada y tropiece, y no. Tenga el objetivo siempre presente, pero entienda que hay que hacer cosas aquí. Tenemos que ser edificados como piedras, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura varias palabras varias veces, varios versículos que hacen referencia a esto de edificar, de ser edificados, de edificio como tal, pues todos sabemos cuando uno le dice a alguien, es que voy a hacer un edificio. Entonces uno lo que espera, y aquí ya puse el fundamento, ya puse la base, ¿no? Y entonces después uno vuelve y pasa, como le pasa con las obras de aquí, ¿no? Después uno pasa y dice, mira, ¿y qué pasó con el edificio? No, lo voy a hacer. Bueno, también. Y después uno como a los 6 meses, ve, y yo sigo viendo solo el fundamento ahí, la base y el edificio. Entonces uno no va a ver el edificio mientras no vea que se va armando la estructura, que va dando crecimiento, ¿no? Entonces la Biblia cuando habla de ser edificado y todo tiene que ver con crecimiento espiritual. Eso téngalo bien claro, ¿no? Básicamente. Por eso es que en Efesios 4:29 dice Pablo, no digáis ninguna palabra que no sea de provecho, sino solamente la que sea buena, ¿para qué? Para edificación. Todo lo que nosotros digamos, hermanos, lo que nosotros hablemos, tiene que ser algo que le permita a la gente ¿qué? Crecer, ser edificado. Si hay algo que mejor no ayuda, mejor ni la digamos, básicamente, ¿no? Entonces, somos un edificio en construcción. Todos los días se nos tiene que ver algo que, si yo todos los días veo a Pablo, le digo, pues, va para arriba ese edificio, ¿verdad, Pablo? Y dice, uy, basta, pero yo sigo midiendo ¿uno qué? No, vas creciendo. A David no le digo que crezca más porque David ya creció mucho. Entonces, somos un edificio en construcción, hermanos. Eso es una realidad como tal. Amén, hermanos. Ahora, ustedes dirán, pastor, y está bien, yo sé que tenemos que ser edificados y todo eso, pero ¿cuáles son los consejos de la palabra para que nosotros seamos edificados? Hay muchos, ¿no? Muchísimos. Los que son buenos lectores de la palabra saben que la palabra es una guía ¿de qué? De cómo ser edificados, de cómo crecer espiritualmente. Pero bueno, vamos a repasar algunos. Lucas 18:1 dice la palabra, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la oración, hermanos, clave para hacer ¿qué cosa?
edificados, ¿no? Pero dice, para orar sin desmayar. ¿Desmayar qué significa? Bueno, todos saben qué es desmayar, pero cuando la Biblia habla de, cuando el Señor le decía a Josué, no desmayes, pero antes de eso le dijo, esfuérzate, ¿qué? Sé valiente. Entonces desmayarse no es caer así como uno lo conoce, ¿no? Desmayar es ¿qué? No te desanimes, no bajes la guardia, no desmayes. ¿Y por qué dice orar sin desmayar? Que es parecido cuando en otros pasajes dice orar sin cesar. Es decir, no bajes la guardia. Hay gente que a veces dice, es que yo estoy orando mucho. Dice, ¿por qué crees que estás orando mucho? Es que antes oraba de 3 a 4, ahora oro de 3 a 6. No, la oración es 24 horas, ¿no? Hasta en sueños uno ora. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Ustedes ya eso lo saben ustedes de antemano. Entonces, hermanos, ¿cómo edificamos? ¿Cómo somos edificados? Cuando somos personas de ¿qué? De oración, pero eso sí, sin desmayar. Amén. Sin desmayar. Josué 1:8 le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces hay que meditar en la palabra, ¿no? Acuerden que ya eso lo hemos hablado, ¿no? La Biblia no es un libro ¿para qué? Para leerlo. De hecho, la misma palabra no recomienda leer la Biblia, dice escudriñarla, ¿no? Y escudriñar es lo que estamos haciendo. Tenemos 2 versículos y estamos entendiendo exactamente qué fue lo que Pedro le dijo a la iglesia. ¿Para qué se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué quería transmitir con lo que dijo? ¿En qué nos concierne a nosotros lo que él dijo? ¿Nos calza o no nos calza? Todo eso es escudriñar, hermano. Amén. Job 22:23 dice, si te volvieres al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿qué cosa? La aflicción. Básicamente lo que está diciendo Job ahí es volverse al Señor siempre en obediencia a Él, ¿no? La obediencia es clave, ¿sí? Job fue edificado en medio de su situación. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme, ¿no? Firme. ¿Y por qué se mantuvo Job firme? Porque conocía a su Dios. Y ya todos saben que conocer pues implica compartir y todo eso, ¿no? Como dice Santiago, hermanos, el que solamente oye la palabra y no la aplica, ¿a quién engaña? A sí mismo, ¿no? Y no hay nada más triste que engañarse a uno mismo. Uno puede engañar a los demás, pero engañarse a uno mismo ya es el colmo de los colmos. A Dios no, porque Dios no puede ser burlado. Pero, hermanos, obedientes a la palabra, apliquémosla siempre, ¿no? Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, una buena manera de ser edificados también, hermanos, es congregándonos. Y ahí voy a entrar en un tema que, no. Pero vamos a hablar un poquito de eso, hermanos. Congregándonos constantemente es una manera de ser edificados, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? O sea, yo no sé, ustedes o usted en el video, yo lo tengo claro, ¿no? Para mí es claro que una buena manera de ser edificados es cuando uno se congrega. De hecho, hablábamos con la hermana Marielos ahora que estábamos conversando y uno diría, por ejemplo, para los que son de la iglesia, ¿en qué momento empieza el culto? Pero va a salirme aquí. Porque cualquiera podría decir, no, a las 10, pastor. Bueno, nadie llega a las 10, ¿no? Desde ayer, ¿no? Algunos desde antier, decir, domingo voy a ir a la iglesia. Y desde ayer una lista de su ropa, y los chiquillos. Entonces el culto empieza desde ayer, ¿no? O sea, y levantarse, desplazarse, como algunos que vienen de San José, otros vienen de más lejos. Amén. Entonces, eso es algo, para mí eso es algo que edifica, ¿no? Yo siempre les he puesto el ejemplo de los primeros 6 meses que yo vine, que veníamos en familia a predicar aquí a la iglesia, que veníamos en bus. Entonces, para nosotros era una actividad familiar, agarrar 3, 4 buses para llegar aquí. Y hasta me dormía en el bus. Que una vez, por cierto, salí de aquí de Cartago allá y me quité la corbata y la puse en el pecho y llegué a Cartago sin corbata. Pero es parte de, ¿no? ¡Qué aventura! ¡Qué alegría! Bueno, no me dio tanta alegría. Pero bueno, eso es parte de, eso lo edifica a uno, lo hace crecer como familia, compartir, el pensar, el charlar, el venir. Yo a veces le digo a la gente, vaya a Cartago y después de eso vaya y comen ahí, van a dar una vuelta, tomen una foto ahí en la ruina, pero haga de eso como que le permita crecer, saber que usted está haciendo un esfuerzo adicional. Eso es algo que edifica, hermano, por lo menos para mí me parece que eso es algo que edifica como tal. Amén, hermanos. Además la Biblia dice que la fe viene ¿por qué?
por el oír la palabra de Dios como tal, ¿no? Entonces, y si uno no es, y no solamente venir, sino el tener constancia, ¿no? Que realmente uno le dé importancia al Señor por medio del venir a congregarse como tal, ¿no? Amén, hermanos. De hecho, si hay algo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, hay 3 cosas que siempre se les he dicho a ustedes. ¿Qué cosa? Firmeza, constancia, crecimiento. Si uno es firme, uno es constante, uno crece. Tiene que haber crecimiento, o sea, y es que usted pueda mirar atrás y decir, wow, yo no era el mismo que era antes. Algo tiene que haber crecido. Y si usted no ha crecido en nada, revise realmente la manera en la que ha caminado, que es a lo que el Señor le decía a la gente, hey, hagan un alto en el camino y miren hacia atrás a ver qué es lo que están haciendo. Algo tiene que haber que no estén haciendo bien, que no les permita crecer o por lo menos avanzar en algo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esto de ser edificado tiene mucho que ver con el asunto de congregarse como tal. Uno no solamente es que voy para la iglesia, porque acuérdense, hermanos, les he dicho varias veces, para la gente que nos ve en el video, esto que nosotros tenemos aquí es un salón de eventos. Ahorita que termine el culto, recogemos todo y esto deja de ser ¿qué? Deja de ser iglesia, porque lo que lo hace iglesia, ¿quién es? Nosotros, porque somos las piedras vivas que edifican la casa espiritual. Y entonces yo ya le conté una vez vinimos un sábado a una reunión de mujeres y aquí había una pachanga tremenda. Y decían, wow, ¿es el mismo lugar que la iglesia? No, ese momento no era iglesia, era una pachanga. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tiene que ver mucho con eso, hermanos, el de congregarse. Cuando nosotros venimos, nos saludamos, hay como una cierta frescura espiritual, que podamos vernos a la cara, que podamos cantar juntos, orar. Ahorita vamos a compartir la cena del Señor, es parte de también, ¿me entiende? Algo hay ahí, algo que uno no podría, digamos, nivelarlo a algo que no se haga presencial. O sea, nada de eso lo podría, y a eso me refiero que somos piedras vivas. No todos nos caemos bien, ¿no? Yo no sé si yo le caigo mal a alguien, pero por más mal que le caiga a alguien, que por todo ahí me saluda. Entonces ya hay un roce ahí, decía, un roce, entonces alguien dice, wow, qué buen perfume es el pastor. Y entonces ya la cosa va bajando, ¿no? Mentira, no me he hecho perfume. Pero bueno, por ahí va hermano, ¿no? Entonces, el congregarse, ya que me metí en ese tema, y digo que es un tema espinoso, ¿por qué? Porque acuérdense que después de la pandemia para acá, se levantó una corriente muy común ahora de que ya la gente dice que no hay que congregarse, ¿no? Amén. Dice, no, es que la iglesia somos nosotros. Es cierto, la iglesia somos nosotros, amén. Pero el venir, el que coincidamos en un mismo lugar, algo nos sirve para que nosotros como piedras vivas, ¿qué? Nos pulamos unos a otros. Entonces, hermanos, vean, ¿qué dice la Biblia sobre congregarse? 1 Corintios 11, 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, entonces congregarse, ¿qué es? Reunirse. Amén. Lo dice la palabra, ¿no? Congregarse, ¿qué es? Reunirse. ¿Quién se reúne? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nos reunimos. Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero uno se puede reunir por internet. Bueno, es otro tipo de reunión. Amén. Pero bueno, el caso es que la Biblia dice, reunís como iglesia. Mateo 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí soy yo. Entonces, ¿congregarse qué es? Reunirse. Varias personas en el nombre del Señor. Está bien. Estamos viendo qué es lo que dice la iglesia, la palabra de congregarse. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, ¿congregarse qué es? Perseverar. Amén. Cuando uno se reúne y persevera en la doctrina, es decir, mantenemos firmes. Aquí ustedes ven que, bueno, los que me siguen a mí en las redes o están aquí, ven, a mí me gusta hacer preguntas para que la gente participe y unos podamos ser instruidos por otros. Y bueno, ahorita se exagera, pero bueno, ese es otro tema. Amén. Entonces, que nosotros perseveremos en la doctrina, en lo que ha sido enseñado, la doctrina del Señor. Amén, hermanos. Después dice el Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿congregarse qué es? Habitar los hermanos juntos. Que ahí ya por internet ya no podría hacerlo uno, cada uno en su lado. Pero en este rato en el que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos habitando juntos. Yo no sé si en armonía, yo espero que sí,
Pero bueno, habitando juntos en armonía. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Después dice, el Salmo 122, uno dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Después en el libro de Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a oír que para ofrecer el sacrificio. Entonces mire que los dos dicen, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iremos. Y el otro dice, cuando fueres. O sea que congregarse, ¿qué es, hermanos? Hay que ir a un lugar, no necesariamente que él les quiera decir, hermanos, vea, es que solo en este lugar está la presencia de Dios, entonces todo el mundo tiene que venir aquí. No, pero acuérdense que donde hay dos o tres, ¿qué pasa? Ahí está el Señor. Entonces nosotros vamos a venir al lugar donde, ¿qué? Donde Él está. ¿Para qué? Para que juntos lo alabemos y lo adoremos. Entonces, ir a la casa del Señor, hermano. Entonces, vuelve la discusión aquella, pastor, pero entonces quedarse en la casa leyendo la Biblia o ¿es congregarse, sí o no? Bueno, congregarse es algo que, digamos, se traduce en algo más, de más intimidad, de relación entre nosotros. Y vean, les voy a leer algo nada más para que está en el libro de Deuteronomio. Si quiere, anótelo por ahí o búsquelo. Deuteronomio 12. Sí, para que usted, es que cuando uno predica de esto, hermanos, comienzan a tirarle piedras a uno de que uno, pero es que es lo que dice la palabra. Deuteronomio 1, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice el santuario único. Deuteronomio 12, del 1 al 8, dice, y estos son los estatutos y decretos que cuidaréis. Acuérdense que Deuteronomio, ¿qué es? Nada más para ponerlos en contexto. El libro de Deuteronomio era una serie de instrucciones que el Señor le estaba dando al pueblo que iban ¿para dónde? Para la tierra prometida, ¿no? Y que tenía que guiarlo porque venían ¿de dónde? De la esclavitud, ¿no? Entonces, como el esclavo no sabe nada, entonces hay que guiarlo. Entonces el Señor le decía, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Entonces les dice, vea, lo primero que ustedes tienen que hacer es, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol. Bueno, les dijo que tumbaran todo eso que era apostasía, ¿no? Era idolatría, amén. Y entonces les dice en el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino, dice, todo eso quítenlo, ¿no? No sirve para nada, son dioses. Y entonces dice, en cambio para mí, versículo 4, no haréis así para Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese lugar, ¿qué pasa? Buscaréis y allá iréis. Amén. Y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, levantaréis vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias, comeréis. Bueno, entonces, ¿qué establecer? Hay un lugar, hermanos, que el Señor ha establecido. Ahora usted dirá, pastor, pero hay muchos lugares que se llaman iglesias que no cumplen eso. Está bien, pero estamos hablando de la iglesia de Cristo. Ya que usted desarrolle el discernimiento para saber qué es o qué no es iglesia, y si están más por anhelos de hombres que por de Dios, es otra cosa. Pero que hay un lugar que Dios ha establecido donde la gente debe de ir, ¿a qué? A rendirle tributo, culto, adoración. ¿De que lo hay? Lo hay, hermanos. ¿Amén o no? Estamos ahí, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, yo espero que ustedes compartan eso. Realmente sí es necesario congregarse, ¿no? O sea, es necesario que nosotros, como piedras vivas, seamos, ¿qué cosa? Pulidos. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué? Bueno, vayamos todos a Hebreos. Adelante, el libro de Hebreos, capítulo 10. Yo les conté mientras ustedes buscan eso, que a mí una vez en un video me dijeron que por qué leíamos tantos versículos, tanta Biblia. Así me lo pusieron, ¿no? Pastor, ¿para qué leen tantos versículos? Mejor regálele una Biblia a cada uno. Digo, bueno, si Dios quiere que la van a leer, yo se la regalaba. Pero no, mejor leámosla aquí, ¿no? En Hebreos, hermanos, capítulo 10, del verso 21 en adelante, también nos habla de cosas de esas, ¿no? Que ahorita vamos a ver para qué es que nos sirve la palabra como tal. El congregarse. Acuérdense que en Efesios también, no lo busque, pero en Efesios el Señor dejó unos ministerios, ¿se acuerdan? Que Él dijo que había dejado, ¿qué cosa? Pastores,
evangelistas, maestros, profetas y todo eso. Y todos esos ministerios Él los dejó con un objetivo. ¿Cuál era? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que todos esos ministerios sirvieran ¿para qué? ¿Quiénes son los santos? Ligado al tema de hoy, las piedras vivas que componen la casa espiritual, ¿no? Entonces dejó esos ministerios para que esas piedras vivas, es decir, esos santos sean ¿qué? Perfeccionados, edificados, que crezcan, ¿cierto que sí? Pero por eso tenemos que tener un lugar, ¿no? Entonces, un primer objetivo básicamente, el congregarnos nos sirve, hermanos, para crecer. Y yo sé que hay gente que dice, pastor, pero hay gente que lleva años yendo a una iglesia y no se le ve cambio. Bueno, ¿qué podría hacer yo ahí? Vuelvo a lo que el Señor les decía a sus discípulos, vayan a ustedes allá, lleven el mensaje, y si la gente no quiere recibirlo, entonces, ¿qué cosa? Limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lado. Bueno, eso es lo que hace uno. Yo les enseño a ustedes lo que yo entiendo y lo que creo que les puede servir, y si alguno no lo quiere tomar o creer en eso y entrar por esa ruta, pues ya la responsabilidad está del lado suyo. Como dice, yo paro el balón con el pecho, imaginariamente, lo bajo aquí con el bullo, es más, y lo tiro de taquito. ¿Cierto? ¿Sí? Ya el balón está en la cancha de ustedes. ¿Qué más puede hacer? Ahora, si yo viniera aquí a hablarles tonteras, fantasías, el balón sigue estando en mi cancha. Pero está ahí, ¿no? Entonces, básicamente, nos sirve para crecer. Y para aquellas personas que dicen que sí, que en las iglesias nadie crece, que no hay que... Sí hay gente, el remanente siempre se mantiene, ¿no? Siempre hay la gente a la que uno ve que avanzan, que les interesa, que quieren. ¿Amén? Siempre lo hay, ¿no? Entonces, hermanos, en Hebreos, que estamos viendo ahí, Hebreos 10, versículo 21, dice la palabra del Señor, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lo que hablamos ahora, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿por qué le leí eso, hermanos? Porque se supone que todos queremos crecer, amén. Ser edificados en la roca angular o en la doctrina de Cristo. Pero tenemos que hacerlo con una buena actitud. Si usted se quiere acercar al Señor o esa libertad que ha dicho, acércate a Él. Pero hay que acercarse, como dice ahí. ¿Cómo dice, hermanos? Dice, con un corazón, ¿qué cosa? Sincero. De que realmente uno quiere aprender, ¿no? Básicamente, en fe y purificado los corazones como tal. Esa es la actitud correcta, hermanos. Esa es la actitud correcta. Si usted se acerca al Señor en esa actitud correcta, dice la palabra en el Salmo 119, 130, que la exposición de su palabra alumbra y al más simple lo hace entender. Por eso es que la persona que no haya crecido, no haya sido edificada en la palabra de tanto escuchar es porque ¿qué? Porque no ha tenido la disposición correcta, porque no diga que es que usted no tiene la capacidad de entender o que la Biblia es muy enredada. La Biblia tiene partes que requieren un esfuerzo adicional, pero que en términos generales uno no puede decir que no entiende nada. Hay cosas que se entienden. Por eso el lenguaje de la Biblia siempre era un lenguaje que la gente conociera. ¿Quién no va a entender eso de que un edificio se construye con piedras? Pero como es un edificio espiritual, son piedras espirituales, piedras vivas que están en crecimiento. Cada uno tiene la responsabilidad de ser una parte que aporte a esa construcción de ese edificio. Eso hay que entenderlo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que acercarnos con una buena actitud como tal. Después dice el versículo 23, ahí en Hebreos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, hermanos. Entonces, si hay algo que nos sirve el estar aquí, primero, obviamente, cada vez que yo lo veo a usted aquí, y yo veo que usted es constante, yo digo, wow, esa persona está firme. Por lo menos en lo que uno ve, ¿no? Ahora sí era pastor, pero no crea. Hay gente que puede estar todos los días en la iglesia y no necesariamente está firme en Cristo. Pero bueno, por lo menos en lo que es en congregarse y que podría estar en otro lugar, pero por lo menos eso me da una señal de que estás, ¿qué? Firme, sin fluctuar. Amén, hermanos. Acuérdense que le damos importancia al ¿qué? Al estar congregados. A que si, como diría por ahí, es que el pueblo unido. No. Si estamos unidos es más diferente, ¿no? O no han visto ustedes cuando un león va a agarrar a un búfalo y que si están y llegan todos los búfalos y rodean a ese león ahí. ¿Han visto? ¿Qué hace el león? Y dice, uy, esto está como duro, eso, mejor me voy. Amén, ¿cierto? La unión hace la fuerza, eso lo hemos escuchado.
Entonces, el hecho de que uno esté aquí le permite a uno perseverar, ¿no? Que uno pueda ver, a veces uno cree que el problema que uno tiene es el más grande que uno tiene. Y uno puede rodearse de gente que uno dice, wow, pero hay gente peor que yo. Es más, hay gente, yo vine aquí buscando ayuda y me di cuenta que hay gente a la que yo puedo ayudar. Y no estamos hablando de plata. Amén. Pero eso lo hace ¿qué? El congregarse, el estar unidos. Amén, hermanos. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos unos a otros. Las piedras no se pueden estimular, las normales, ¿cierto? ¿No? Pero como nosotros somos piedras vivas, ¿qué pasa? Nos podemos estimular unos a otros. ¿Qué es estimularse unos a otros? ¿Estimularse viene de qué? De estímulo, ¿cierto? ¿Y qué es un estímulo? Un aliciente, como un incentivo, como una, digamos, por ejemplo, que uno diga, hermanos, el próximo domingo vamos a hacer aquí algo y a los que vengan les vamos a dar un postre hecho por Paola. Para postres, Paola. Y todos ahí hacen, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es un estímulo, es algo, es un incentivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dice ahí, estimulémonos unos a otros, es decir, animémonos, consolémonos. Acuérdense que cuando el Señor dijo, yo he venido aquí a dar, ¿qué? Consuelo al oprimido. Entonces, estimulémonos unos a otros, hermanos, básicamente en eso, ¿no? Moldeémonos, el carácter es algo que hay que moldear también, ¿no? Para ser moldeado, el versículo 24, básicamente eso, ¿no? De que nosotros podamos habitar juntos en armonía, como leíamos ahora, ¿no? Por eso en Gálatas dice, así que según tengamos oportunidad, hermanos, ¿qué pasa? Hagamos a todos y mayormente el bien, y principalmente a la familia de la fe, ¿no? Amén, hermanos. Y bueno, ¿y por qué es importante también congregarse? Añadiendo algo más, hermanos. Vea, mira lo que dice Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, ¿quién? Jesús. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, si el Señor se congregaba, imaginen ustedes, siendo Él el que era, ¿no? Él iba como era su costumbre. Ahora sí era pastor, pero entonces no falta que diga, pero es que uno no debe ir por costumbre. Bueno, pues aunque sea eso, pues, porque es que hermano, vea, el que no quiere, por más que uno le diga, no quiere, ¿no? Por eso es que el rico le decía a Abraham, le decía, Padre Abraham, ¿podrías mandar a alguien allá? Es que tengo unos hermanos para que le digan que esto del infierno es verdad. ¿Acuerdan o no? Y entonces, ¿qué le dijo a Abraham? Le dijo, no, hombre, ellos tienen allá sus profetas. Es más, así se levante un muerto, esa gente no va a creer, porque el que no quiere creer, no cree, ¿no? Entonces, el que ya no quiere congregarse, por más que usted le dé razones y mire, se dice, entonces, ¿para qué? Entonces, los que sí creemos y queremos que es importante congregarnos, pues sigámoslo haciendo, ¿no? Porque es algo que nos sirve para edificación. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Ahora, ¿y por qué también es importante congregarse? Porque en Hebreos dice, no dejen de congregarse, es un mandato del Señor. O sea, acuérdense lo que nosotros hemos aprendido. En el mandamiento, ¿qué cosa? No hay bendición. En el mandamiento no hay bendición. ¿La bendición dónde está? Donde el mandamiento lo quiere uno llevar. Dejen que le digan a uno, vea, congréguese. Ahí no hay bendición. Pero cuando uno obedece eso y se congrega, uno dice, wow, qué bendición, que podemos estar reunidos, compartiendo, charlando, abrazándonos, dándonos la mano. Tengo un grupo de amigos, no todos son mis amigos, pero está bien, pero la Biblia me dice que en la medida de lo posible esté bien con todos, entonces vamos a compartir en armonía. Amén. Todo eso, ¿no? Amén o no. Así que bueno, obviamente, independiente de las razones, vea, aquí todo lo que le he dicho calza, ¿no? Pero yo lo que le diría, hermanos, a la gente que no se congrega es, yo no sé cuáles son las razones reales que la gente tenga, ¿no? Ahí lo importante es que cada uno pese sus razones para ver si realmente es una razón de qué, de peso, ¿no? Si es de peso. Porque yo digo, si es una persona que está postrado en una cama, está bien, está bien. Pero si uno está sano, hermanos, si estamos sanos, tenemos salud, ¿por qué no hacerlo? Pastor, es que no hay iglesias sanas. No creo que todas estén llevadas, pues como dice por ahí, el remanente del Señor siempre permanece. Y por eso dice que
Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga lo haya, ¿qué? Haciendo lo que tiene que hacer, que es buscándolo. Entonces busque una iglesia, o sea, muera en el intento. Tiene que haber una iglesia en donde usted pueda llegar, sentirse bien, colaborar, apoyar, servir. Amén. Que usted pueda hacer una piedra viva que ayude a pulir a otros. Pero bueno, eso ya es un tema de cada uno, hermanos. Amén, ¿no? Entonces, todo esto que les dije de congregarse, hacía parte de lo que leímos allá, que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Edificados. Es parte de nuestra edificación. Amén. Ahí vamos, ¿no? Entonces, volvamos otra vez a donde estábamos en 1 de Pedro 2:5. Y mientras usted llega ya otra vez, acuerde que Pedro le está diciendo a la iglesia, vosotros también, que son piedras vivas, ser edificados. Ya vimos todo lo que acabamos de ver del ser edificados. ¿De qué manera? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del congregarse. Todo eso nos sirve para hacer, ¿qué cosa? Edificados. Y después dice, edificados como casa espiritual. Y después menciona, y sacerdocio santo. Hermanos, sacerdocio santo. Entonces, ubiquémonos nada más ahí, hermanos. ¿Cuáles eran las principales funciones que tenía un sacerdote en la antigüedad? Bueno, no cualquiera era sacerdote, ¿ah? Para uno ser sacerdote tenía que tener ¿qué? ¿Ser de qué? Ser de linaje, ¿cierto? Porque no todos eran sacerdotes, ¿no? Tenía que ser de qué? Linaje. ¿Y los sacerdotes eran los encargados de qué? Eran los que servían de puente entre quién y quién. Entre la gente y Dios, ¿cierto? Ellos eran los únicos que tenían esa autorización de, como diría uno por ahí, de llevar y traer razones. O sea, de presentar ¿qué cosa? Sacrificios ante el pueblo, ante Dios. Eran los únicos. Amén. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro ahí? Vea, ¿ustedes qué? Acérquense al Señor, que es una piedra viva, y ustedes también son piedras vivas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser edificados en la casa de Dios y puedan ser sacerdotes espirituales. Un sacerdocio santo. O sea, nosotros ya no necesitamos intermediarios, hermanos, con Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros pasamos a ser, ¿qué cosa? Sacerdotes. Es decir, ya tenemos comunicación directa. Amén. Tenemos comunicación directa. Los sacerdotes también servían ¿para qué? Para reconciliar a Dios con el pueblo. Nosotros también lo podemos hacer. En la medida en que usted lleva a alguien a los pies de Cristo, usted está reconciliando a esa persona ¿con quién? Con Dios. O sea que usted está haciendo actividades ¿qué? Sacerdotales. Amén. Mire lo que implica que nosotros realmente seamos piedras vivas como parte de la casa espiritual como tal. Amén, hermanos. Ahora sí era pastor, pero nosotros no somos de linaje sacerdotal. ¿Cómo que no? Dice que nosotros, ¿qué pasa? Somos linaje escogido. Amén o no. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, ya olvídese de las viejas costumbres, que eso era lo que tenían que lidiar mucho los apóstoles con los judíos, porque ellos, claro, uno les dice eso, no es que ahora ustedes son sacerdotes, tienen un sacerdocio santo, y decir, no se lo creían, entonces seguían sujetos ¿a qué? A su línea sacerdotal. Entonces, eso era lo que les costaba, salirse de la vieja levadura que habla la palabra y entrar ¿a qué? A la nueva levadura. Amén, hermanos. Y entonces dice que desarrollaron sacerdocio santo ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¡Wow! A nosotros en lo natural nos queda fácil que yo les dijera a ustedes, ¿ustedes se acuerdan qué era lo que la gente ofrecía como sacrificios al Señor? Pues animales, ¿no? ¿Cierto? Y alguna vez les dije que lo que se sacrificaba, ¿qué pasa con lo que se sacrificaba? ¿Eso qué? ¿Ah? Morían, sí, había que matarlo, ¿cierto? Sí. Pero nos dice, no, ahora no. Ahora el sacrificio, ¿cuál es la ofrenda ahora? Es una ofrenda viva. Y vamos a ir allá, porque ustedes dirán, pastor, ¿y como qué sacrificios podríamos nosotros presentar al Señor ahora que somos sacerdotes? Yo espero que usted tenga claro que ahora somos sacerdotes, ¿verdad? Tenemos funciones sacerdotales, ¿no? A veces cuando el presidente de la República se va, él deja un ministro con funciones presidenciales, ¿cierto? Entonces adquiere ese estatus. Nosotros ahorita tenemos funciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación directa con el Señor y porque podemos ofrecer sacrificios espirituales. Diría, pastor, ¿y cómo qué sacrificios? Bueno, ¿qué dice la palabra, hermanos?
Romanos 12:1 dice, que en línea a lo que estamos hablando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que lo estuvimos viendo en estos días, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer sacrificio que nosotros podemos presentar al Señor? Nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, lo que decimos, hermanos, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra vida, ofrecerlo al Señor como una ofrenda, como un sacrificio. Por eso ahí cobra importancia lo que Pablo le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿A dónde quieres que vaya? Úsame, Señor. Pero es que decir ese úsame, Señor, a que el Señor te pueda usar, hay un trecho, ¿ah? Dice, ¿a quién envío? Envíame a mí. Dices, por ejemplo, a veces uno le dice, ¿a quién mando? Pastor, envíeme a mí. Dice, no, mejor voy yo. ¿Me entiende? A veces pasa así. ¿Por qué? Cuando la persona que se ofrece, ¿qué pasa? No está preparada. Amén. Porque una cosa es uno ofrecerse y otra cosa es que uno esté preparado. Por eso es que antes, para uno ofrecerse estando preparado, primero uno tiene que hacer ¿qué cosa? En lo que estamos hablando ahorita. ¿Ah? Edificados. Tiene que haber crecimiento. Por eso ¿a quién eran los que siempre mandaba Pablo a todo? ¿Y a quién más? Y hay otro también. ¿Ah? Filemón, no, hay otro. Timoteo y... No, hay otro. Tito. Timoteo y Tito. Decía, ve, ahí mando a Timoteo porque... ¿Sabes también por qué lo mandaba? Porque era el único. También. Ahí le manda a Timoteo porque es el único que realmente tiene el mismo sentir, es solícito, es responsable. ¿Me entienden? Hay una cantidad de razones ahí, pero por eso es que es importante ser edificado. Entonces, presentemos nuestra vida entera en un sacrificio a Él, Señor. ¿Qué más? Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, dice ahí, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahorita estamos nosotros aquí alabando al Señor, hermanos, pero no es cantar por cantar, es que lo que usted cante, lo que usted ore, lo haga con entendimiento y eso lo ofrece usted como ¿qué? Como un sacrificio vivo, dice la palabra de Hebreos ahí, sacrificio de alabanza, cuando cantamos de corazón, cuando oramos de corazón, cuando glorificamos de verdad el nombre del Señor. Es un sacrificio vivo a Él. Amén, hermanos. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué cosa? Se agrada al Señor. Entonces, mire lo que dice ahí. No hay mucho que entender. Dice, hacer el bien y la ayuda mutua. Es un sacrificio agradable al Señor. Entonces, hacer el bien, hermano, en la práctica. El verdadero concepto de lo que es la religión. ¿Se acuerdan que la religión verdadera cuál es? El que nos ayudemos nosotros, que nos pulamos unos a otros, que, como dije yo ahorita, nos estimulemos unos a otros, que los débiles puedan reposar entre los fuertes. Tantas cosas que podemos hacer uno por otro, hermano, pero no nos olvidemos de la ayuda mutua como tal. Amén, hermanos. ¿Qué más sacrificio, pastor? Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, y esto les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted presenta la palabra de Dios a alguien que no la conoce, usted está presentando a esa persona, así es que usted logra convertirlo como una ofrenda al Señor. Sacrificio vivo, hermanos, como tal, ¿no? Y el último aquí que tengo, Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué cosa? Fragante. En la medida en que usted camine como es digno de un hijo de Dios, ande en amor, ofreciéndose a los demás, en qué puede ayudar, no siendo insensible al dolor, de la misma manera que Cristo se entregó, nosotros estamos siendo ¿qué? Ofrenda, sacrificio vivo al Señor. Amén. Mire, retomando ya, resumiendo esa parte, ¿no? Somos piedras vivas, porque antes estábamos muertos, ahora somos piedras vivas, que el Señor utiliza ¿para qué? Para edificar su casa, donde cada uno tiene una función dentro de esa edificación, pero que hay una piedra que es la referencia, que es la piedra angular, la que marca la pauta, amén, sobre la cual tenemos que sujetarnos, el fundamento que respalda todo.
Somos esas piedras ahí que necesitamos ser, ¿qué cosa? Edificadas, creciendo en Él todos los días, arraigados en Él, sacando raíces en Él. ¿Para qué? Para que podamos ejercer un sacerdocio santo, es decir, ya nosotros tenemos comunicación directa con el Señor y podemos, ya no necesitamos intermediarios, pero sí también para los que no conocen al Señor podemos reconciliarlos con Él, ofreciendo sacrificios como cuáles, nuestra vida, nuestra alabanza, el ayudarnos unos a otros, sacrificios que son agradables al Señor. Amén, hermanos. Estamos claros, ¿no? Entonces ya nada más para terminar, voy a pedirles que vayamos al libro de Tesalonicenses. Busque el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Hay una exhortación que Pablo hace a las piedras vivas. Lo vamos a ver rápido. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Estamos ahí? Empecemos en el verso 11, hermanos. Vamos a irnos derechito, nada más para que, porque ya las bases ustedes las tienen. Versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros. Lo que venimos hablando, ¿no? Amén. Por lo cual animaos unos a otros, ¿y qué cosa? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cualquiera podría decir, pastor, pero ahí me confundió, ¿por qué? Porque ahí está diciendo que edificaos unos a otros, pero usted acaba de decir que el que nos edifica es el Señor. Bueno, hermanos, todas las cosas que hagamos unos por otros nos edifican, nos ayudan a crecer, ¿no? Todo en línea a la piedra, ¿qué? Angular, ¿no? ¿Y con base en qué? En el fundamento que es en Cristo. Pero eso lo podemos hacer nosotros si es que estamos, ¿qué? Congregados, ¿no? O sea, podemos obviamente animarnos y edificarnos unos a otros. Después dice, Pablo exhortando las piedras vivas, le dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, lo que está diciendo Pablo ahí es, sí, yo sé que ustedes son una casa espiritual y que hay piedras vivas, pero dentro de toda iglesia hay diferentes roles, como dice también la palabra que somos miembros de un mismo cuerpo, que cada miembro tiene su función, ¿no? Entonces está diciendo él, bueno, vea, en las iglesias hay gente que trabaja. Amén. Entonces dice ahí, hermanos, reconozcan a los que trabajan. Reconózcanle. Yo sé que los que trabajan no lo hacen para eso, para que se les reconozca. ¿Por qué? Porque uno lo hace ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor dice, todo lo que hagas, hágalo para el Señor. ¿Para qué? Para que no estés buscando reconocimiento. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, vea, aunque esa gente no lo esté pidiendo, reconózcales. Amén. Reconózcales. ¿Cómo le puede reconocer uno a alguien que trabaja? Puede ser agradeciendo, orando por esa persona también, para que el Señor la fortalezca y todo eso. Y también para que el ejemplo que está dando sea imitado, ¿no? Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien. Entonces, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y que los tengáis en mucha estima. Es decir, tener a alguien en mucha estima, ¿qué es? Apreciar lo que esa persona hace o lo que representa. Amén. Apreciar. Y entonces más adelante dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay de todo, ¿ah? Hay gente que trabaja y hay ociosos. ¿Qué es un ocioso? Acuérdate que el ocio es como, es cuando uno generalmente hace algo que no aporta, ¿no? Que no da valor a nada, ¿no? Entonces hay tiempo ocioso, es decir, tiempo que pasó y que no aportó nada, ¿no? Hay trabajos ociosos que por más que la gente lo haga, no aportan nada, ¿no? Pero hay personas ociosas que no aportan nada, que no hacen nada, no aprovechan el tiempo. Por eso la palabra dice, aprovecha el tiempo. El tiempo, los días son malos. Entonces, amonestéis a los ociosos. Amén, hermanos. Hay que amonestar a los ociosos, desocupados, perezosos, como tal. Pero dice amonestar, ¿no? No dice condenar, ni mucho menos. Acuérdense que una amonestación, ¿qué es? Un llamado de atención. Es decir, animarles, ¿no? A los ociosos. Después dice, que alentéis a los de poco ánimo. Ya sabemos que una persona de poco ánimo es lo mismo que una persona que desanimada, ¿cierto? El desánimo es la pérdida del ánimo, es decir, y el ánimo es como ese impulso que uno tiene para hacer las cosas, ¿no? Entonces, a los de poco ánimo, básicamente,
Cuando una persona pierde el ánimo, cuando pierde las ganas de hacer algo, pierde la esperanza de conseguir algo, se desmotiva de continuar una tarea, es esa duda, ese desgano, ¿no? Y ahora, una cosa es una persona de poco ánimo y otra cosa es una persona de doble ánimo. ¿Qué diferencia hay? La persona de poco ánimo nunca tiene ánimo, ¿cierto, no? Y el de doble ánimo, a veces sí, a veces no. Amén. Un día voy, un día no. Un día cuenta conmigo, otro día no. ¿Me entiendes? Entonces, las personas de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen, ¿no? Básicamente eso se refiere eso, ¿no? Y eso son pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque la gente cree que no son peligrosas. Eso es peligroso. O sea, cuando usted sienta que está perdiendo el ánimo, pellízquese, porque eso es peligrosísimo. Eso lo puede llevar a la pérdida total, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Siempre hay débiles, ¿no? Por eso siempre se necesita gente fuerte, ¿para qué? Para que sostenga a los débiles. Porque si en una iglesia todos son débiles, estamos, morirían por ahí fregados, ¿no? Amén. Que hayan débiles es normal, pero que hay que sostenerlos, ¿no? Como tal, ¿no? Y acuérdense que la debilidad, hermanos, nosotros conocemos eso en lo natural, ¿no? Una persona débil en lo natural es una persona que no tiene fuerza, ¿cierto? Y como no tiene fuerzas, en cualquier momento, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Así pasa en la fe. Los débiles de la fe, o sea, cualquier cosita los hace caer, cualquier cosita. Hay que estar pendientes ahí. Pero bueno, amén, hermanos. Y después dice, y que sean pacientes para con todo. La paciencia no puede faltar en las iglesias, hay que ser pacientes, no todos somos iguales. Pablo, con toda el ímpetu que tenía, él era una persona paciente, dentro de lo que le cabía, ¿no? Decía, bueno, hay que lidiar con todo mundo, ¿no? Y entonces después, hermanos, ahí mismo en el versículo 16 en adelante viene una cantidad de sugerencias para que cada uno las lea, las piense y haga un checklist, o sea, una lista ahí, decir, bueno, esto sí me falta, esto no. Dice Pablo ahí, estad siempre gozosos, cada uno pese su gozo. ¿Qué tan gozosos se mantienen, no? Recuerda que el gozo es diferente de la alegría y la tristeza, el gozo no importa las circunstancias, el gozo siempre permanece. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, no menosprecéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cada uno pésese, ¿no? Sobre qué, aquí me falta, esto no, aquí allá. Porque la idea de todo esto que les acabo de decir, hermanos, es que nosotros seamos, ¿qué cosa? Edificados, como piedras vivas. Amén. Cada uno decide qué hacer con lo que tiene y con lo que no tiene. Cada uno decide en qué necesita ser edificado y en qué no. Y precisamente pensando en que algunos lo harán y algunos no digo ustedes, sino en términos generales de la iglesia. Por eso es que el Señor en otro tiempo decía, pues el que tenga ojos para oír, ojos para oír, el que tenga oídos para oír que oiga y ojos para ver que vea, amén. Pero yo mejor le digo que está aquí en Apocalipsis 22, dice, el que es injusto, pues sea injusto todavía. Y el que es inmundo, pues que sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, pues santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Como quien quiere decir, pues al que le pique, que se rasque. Y al que no le pique, pues que no se rasque. Amén. Cada uno pésese y si usted está contento con lo que tiene, con lo que es, con lo que está siendo edificado, con lo que está creciendo, pues siga así. Y si a usted no le interesa, pues siga así. Amén. Si no le interesa. Amén, hermanos. Póngase de pie, dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de siempre utilizarla a ella, Señor, para que nosotros podamos ratificar nuestra identidad cristiana, Señor, lo que somos en ti y lo que tú eres en nosotros. Hoy todos estamos de acuerdo, hoy, de que tú eres esa piedra angular, Señor, esa piedra que está ahí de referencia, de soporte, de guía, de firmeza. Esa es la piedra que tenemos, Señor.
como iglesia y en nuestra vida, Señor. De lo demás que nos queda a nosotros, que no seamos inferiores al compromiso que tú tienes o a la expectativa que tú tienes de nosotros como piedras vivas, de que podamos ser edificados, crecer en ti, Señor. Que podamos ser sacerdotes como tú lo tienes ahí, que podamos ofrecerte a ti sacrificios vivos, Señor. Gracias te damos por esa linda oportunidad de meditar en torno a eso, Señor. Si hubiera alguna persona hoy, aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que usted está totalmente salido de la edificación, usted sigue siendo una piedra muerta, una piedra que no trasciende, que no cambia, que no crece, que no se inmuta, que no siente, que simplemente está ahí en el camino esperando a ver quién la patea, una piedra ahí. Si usted siente que ese es su estado, ahí vas a permanecer en la medida en que no tomes una sabia decisión de entregarle tu vida a Cristo y pasar de muerte a vida y empezar a crecer, a evolucionarte. ¿Y por qué no? Ser de edificación para otros, de crecimiento, de consuelo para otros, pero es una decisión personal. Ahí donde estás, si es el caso suyo, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que mi vida es una vida muerta, Señor. No trasciende. Por eso es que vivo como vivo. Lastimo y me lastiman, engaño y me engañan, y ese es mi diario vivir, pero no más, Señor. Hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Ser ese sacerdote que tú anhelas que yo sea, Señor. Poder ofrecerte sacrificios, primeramente con mi vida y después con lo que yo pueda hacer por los demás, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señora, pues un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero no se quede ahí. Recuerde que si usted hizo la oración genuinamente, en ese momento usted adquiere la categoría de una piedra viva, ¿no? Pero las piedras vivas o todo lo que está vivo está llamado ¿a qué? A crecer, ¿no? Está llamado a crecer, a desarrollarse. Entonces, si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, costado norte de la ruina, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y también todos los domingos, hoy por ejemplo, a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede meter por la radio normal, 105.9 FM, o se puede meter en urbano106.com y ahí vamos a estar para interactuar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.